no sé. Bueno, Profe, profe, sí, cuéntame. eh, que es que si me puede dar otro plazo para entregarle el trabajo porque mi internet no me lo quiere mandar. Pues la imagen me aparece que sigue cargando y cuando por fin carga me aparece un error que yo no he mandado ningún archivo. ¿Y desde cuándo lo estás intentando mandar, Jerónimo? Desde anoche a las 11. Bueno, esperemos que en el transcurso de la mañana lo puedas mandar entonces, ¿listo? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces voy a transmitirles la continuación de la explicación de los productos notables. Listo. Espero que estén tomando nota. Recuerden que llevamos tres casos de productos notables. Les repito, llevamos el primero que se llama producto de la forma a más b al cuadrado, o suma o resta de binomios al cuadrado, ¿cierto? El segundo que se llama producto por la diferencia, la suma por la diferencia de dos términos. Y el tercero que se llama producto de la forma x más o menos a por x más o menos b. ¿Listo? Entonces vamos a ver los otros casos de productos notables que tenemos. Me dicen por favor si están viendo ahí la pantalla. Pues sí. Binomio al cuadrado, diferencia de cuadrados, producto binomio con término común. Vamos para este, binomio al cubo. Si en la expresión a más o menos b, que la tenemos acá indicada en la parte de abajo, a es el primer término y b es el segundo término, recordemos chicos que siempre cuando estamos hablando de términos, estamos hablando de expresiones algebraicas que están separadas por un signo de operación, en este caso es un más o un menos. ¿Listo? Y que ese término puede contener variables y números, o puede ser la variable sola, o puede ser el número solo, o puede ser una combinación de ambos, números y variables. Entonces, si en la expresión a más o menos b al cubo, a es el primer término y b es el segundo término, entonces a más o menos b al cubo equivale al cubo del primer término más o menos tres veces el cuadrado del primer término por el segundo término más tres veces el primer término por el cuadrado del segundo término, más o menos el cubo del segundo término. Listo. Entonces acá abajo lo tenemos. Si tenemos la suma, ojo, la suma al cubo. Entonces tenemos el término A, que es el primero, más el término B, que es el segundo. Decimos entonces que esta suma A más B al cubo se resuelve de la siguiente manera. El primer término que es A, lo elevamos al cubo, más tres veces el segundo término que es A, lo elevamos al cuadrado y el segundo término a la 1 más tres veces, el primer término ya está a la 1, el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Si ustedes miran, y bueno, perdón, y cuando tenemos la resta al cubo, simplemente cambia los signos, es decir, los signos se van alternando empezando con el menos, menos, más, menos. En la suma todos son positivos. En la resta empezamos con menos, menos, más, menos. Ahora bien, miremos los exponentes. ¿Cómo se manejan los exponentes? El primer, el primer término que es A comienza, comienza muchachos con el exponente de la suma, en este caso el exponente 3, ¿cierto? Entonces, como el exponente de la suma es 3, el primer término que es A comienza a la 3. Y en cada término, ese exponente va restando 1. Entonces, en el segundo término, A ya no es A a la 3, sino A a la 2.
En el tercer término A ya no es a la 2, sino es a la 1. Si miramos es 3, 2, 1. En cambio, B comienza a crecer con los exponentes empezando en el segundo término. En el primer término sería b a la 0, ¿cierto? Pero b a la 0, recordemos que todo el número elevado a la 0 es 1. Por eso no se escribe el b en el primer término. Y en el segundo ya empiezan 1, en el tercero empieza 2 y terminamos con el exponente que está, el binomio que es a la 3. ¿Hay quien tiene duda en relación a cómo se escriben esos exponentes? Profe, yo tengo duda en el segundo término, con el Cuéntame. lado. ¿Con el a a la 2? Sí, ¿dónde salió el 2 pues? ¿Dónde salió qué? Es el 2. El exponente de la a. Sí. Entonces, mira, recuerda, entonces vuelvo y te explico. Entonces, para resolver esta suma de binomios al cubo, ¿cierto? Empezamos con el primer término. Recordemos que el primer término es el primero, la primera expresión que aparece del binomio, que en este caso es la a. Entonces, que nos quede claro que el primer término es la a y que el segundo término es la b. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Bueno, listo. ¿Con qué exponente empezamos? ¿Con qué número, con qué valor? Con el que tenga el binomio. En este caso, ese binomio está elevado a la 3, ¿cierto? Entonces, nuestro primer exponente con el primer término es a la 3. Si mi binomio fuera a la 5, comenzaba con a la 5. Si fuera 6, comenzaba con a la 6. Empiezo con el exponente con el exponente a la que esté elevado el binomio, ¿cierto? Entonces, mi primer término es a la 3. De ahí en adelante, cada expresión va mermando de a 1. Entonces, si comienzo con a la 3, en mi segundo término sería a la 2. En el otro término sería a la 1 y en el último término sería a la 0. Pero a la 0 es 1, por eso no se escribe. En cambio, el comportamiento del segundo término es al revés. Empiezo con b a la 0, b a la 1, b a la 2 y b a la 3. Ah, listo, gracias. ¿Sí ya lo entendiste, Juan José? Sí. Listo. Entonces vamos a ver unos ejemplos, ¿listo? Hola gamer, juguemos League of Legends. ¿Qué te parece si lo descargamos en este preciso momento y Qué pena, ¿sí están escuchando? Sí, profe. Entonces igual les coloco el volumen bien. Hola chicos, ¿cómo están? De videos de productos notables, vamos a ver el binomio elevado al cubo. Como ya sabemos, lo más importante para resolver productos notables es la correcta identificación de cada uno de los términos. Como por ejemplo aquí tenemos este binomio elevado al cubo, donde el primer término es A y el segundo término es B. Y una vez identificado cada uno de estos términos, ya podemos aplicar el producto notable. Y una forma de tratar de memorizar este producto notable, aparte de la práctica, es darse cuenta de los exponentes. En el caso del primer término, vemos que los exponentes van disminuyendo. Primero es 3, 2, 1 y después ya no está, es decir, que es 0. Y con el segundo término ocurre lo contrario. El exponente va aumentando. Primero es 1, después 2 y al último 3. Y en el caso de la diferencia es igual, solo cambia de signo al principio y al final. Muy bien, sabiendo esto, veamos el siguiente ejercicio. Aquí nos están pidiendo
este binomio elevado al cubo. Entonces podemos aplicar este producto notable que es de la suma, donde el primer término es 2x y el segundo término 3. Entonces, el producto notable nos dice que esto va a ser igual al primer término elevado al cubo más 3 multiplicado por el primer término elevado al cuadrado multiplicado por el segundo término más 3 multiplicado por el primer término por el segundo término elevado al cuadrado más el segundo término elevado al cubo. ¡Excelente! Y ahora aquí, como vemos, tenemos una potencia donde la base es un producto. Esto quiere decir que el exponente va a afectar a cada uno de los factores. Entonces, esto va a ser igual a 2 elevado al cubo multiplicado por x elevado al cubo más, ahora acá, resolvemos primero la potencia, que es lo mismo. Es una potencia donde la base es un producto. Es decir, que el exponente va a afectar a cada uno de los factores. Y esto va a ser igual a 2 elevado al cuadrado, que es igual a 4, multiplicado por x elevado al cuadrado. Muy bien. Y el 3 que está multiplicando aquí y aquí, lo bajamos. Más, ahora aquí, primero resolvemos esta potencia. Entonces, 3 por 2x lo bajamos igual. Y 3 al cuadrado es 9, más 3 elevado al cubo es 27. ¡Excelente! 2 al cubo, 8. Y multiplicado por x al cubo, 8x al cubo. Más, ahora acá, multiplicamos primero los números. 3 por 4, 12. Y 12 por 3, 36. Y todo esto multiplicado por x al cuadrado. Más, acá igual, multiplicamos primero los números. 3 por 2, 6. Y 6 por 9, 54. Y todo esto multiplicado por x más 27. ¡Excelente! Entonces, este será el resultado de este binomio elevado al... Chicos, ¿a quién se le generó alguna duda o alguna inquietud? Profe, yo me pierdo cuando es que elevado al cubo, que luego que por el primero que al... Ay, no. Lo que pasa es que recuerda, Emanuel, Sí, que señor. debes seguir ese patrón, el que tenemos ahí. Exacto. O sea, recordemos que, ¿cómo multiplicaría normalmente yo a más b al cubo? Sería 3 veces a más b. O sea, a más b por a más b por a más b, ¿cierto? Sí, señor. Entonces lo que estamos haciendo es simplificando ese procedimiento que se hace un poquito largo de estar multiplicando tres expresiones, ¿cierto? ¿Cómo lo simplificamos? Con esta expresión, es decir, vamos a llegar a lo mismo. Si tú quieres hacerlo a más b por a más b por a más b, bien pueda. Sabes que haces primero los dos primeros binomios y el resultado lo multiplicas por el tercero, que es lo que les he explicado siempre. En este caso, existe el producto notable que hace que esa multiplicación se resuma solamente en tener en cuenta esto. Entonces, mira lo que entonces vamos a repetir con ese ejercicio que está ahí, que es 2x más 3 al cubo. ¿Qué nos dice la teoría? Ojo, nos dice el primer término al cubo. ¿Cuál es el primer término? 2, 2 ¿qué? 2x. Ojo, recuerda que va acompañado de una variable. El primer término al cubo más. Eso que estamos escribiendo acá es simplemente la expresión que utilizamos para resolver ese producto notable. Listo. Por eso tienes que colocarlo al pie de la letra. Entonces, más 3 veces el primer término al cuadrado. El primer término era 12x al cuadrado por el segundo término. Y el segundo término en este caso es 3. 3. Ajá. Más 3 veces. El primer término a la 1. ¿Cuál es el primer término? 2. 2x. Por el segundo término al cuadrado. El segundo término es 3 al cuadrado. Más
el tercer término, que viene siendo otra vez 3, A la al 3. cubo. Eso, al cubo. Listo, recuerden, la forma de memorizarlo es, ojo, con el del cubo. Sabemos que el coeficiente del primer término es 1, del segundo es 3, del tercero es 3 y del cuarto es 1. Estoy hablando del coeficiente, del número que acompaña adelante la A. Mira, aquí está el 1 acompaña la A, el 3 acompaña la A, el 3 acompaña la A y el 1 acompaña la B. Entonces los coeficientes son 1, 3, 3 y 1. Y entonces uno dice, bueno, esos son los coeficientes. Ahora, los términos a los que están elevados, el valor al que están elevados. Entonces, con el primer término están elevados a la 0, a la 1, perdón, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0. Y el segundo término está a la 0, a la 1, a la 2 y a la 3. Pues ese sería como el orden, ¿cierto? Y ya entonces recuerda que es un número elevado al cubo. En multiplicar ese mismo número 3 veces. ¿Sí o no? Sí, señor. Simplemente que recordemos que por la propiedad de la potenciación, si yo tengo un producto elevado a una potencia, es lo mismo que decir que cada uno de los términos de ese producto lo eleve a la potencia, para que no nos enredemos, muchachos, y para que a usted no se les olvide multiplicar. Ojo, recuerden, si yo tengo un término como el que tenemos acá, 2x elevado al cubo, es lo mismo que decir 2 elevado al cubo y x elevado al cubo. Es decir, cada uno de los términos que están dentro del paréntesis se tienen que elevar al cubo. Todos se tienen que elevar al cubo, cada uno. Entonces, por eso decidimos acá 2 elevado al cubo y x elevado al cubo, más 3 por 2x elevado al cuadrado. Entonces acá tenemos el 2 elevado al cuadrado y el x elevado al cuadrado. Más 2x por 3, 3 elevado al cuadrado y 3 elevado a la 3. 3 elevado a la 3, recordemos que es 3 veces multiplicar el número 3. Alguien aquí tiene el micrófono prendido, silenciémoslo. Silenciar. Chample, ya va. Chuchum. Vamos acá. Listo. Entonces, 2 a la 3. 2 a la 3 es 3 veces multiplicar el número 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Acá así como está aquí en la respuesta. X a la 3. Más 2 a la 2 es 4. Y X a la 2, X a la 2. Ya luego multiplicamos los números. 3 por 4, 12. 12 por 3, 36. X a la 2. Ojo, los números se multiplican solitos y las variables solitas. No me cometan, muchachos, el error de multiplicar este 3 con este 2 que tiene la x como exponente, o este 3 con este 2 que tiene la x con el exponente. No, señores, dígame, cuéntame. Ya me estoy metiendo por el computador, no me tocaba acabar. Ok, gracias, Juan. Bueno, Listo. Entonces, ojo, muchachos, que a veces ustedes, dependiendo cómo escriban los numeritos, se enredan ahí. Entonces, ojo, que les quede muy marcadito o muy entendible para ustedes cuando tienen un numerito elevado a la potencia y cuando tienen un número como coeficiente para que no vayan a hacer unas multiplicaciones que no son. Ojo, multiplico números 3 por 4 por 3 y multiplico variables. En este caso, el x a la 2 en este segundo término no está multiplicado con nadie, queda x a la 2 solito. Pero los números tengo 3 por 4 por 3 y eso me da 36. Más, acá tengo 3 por 2x por 9. Ojo, los números 3 por 2, 6. 6 por 9, 54. La X no está multiplicando con nadie. Mire que la X está solita, por lo tanto, el exponente que tiene la X, que es 1, se queda solito, X a la 1. Más 3 a la 3 me da 27. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Recordemos, 3 veces el 3.
Entonces la respuesta es la que está acá abajo. ¿Dudas, muchachos? Ahí vamos, profe, poquito a poquito. Muchas gracias. Bueno, el problema es eso. Hay que poner moral. Cubo. Ahora veamos este ejercicio. Aquí, como vemos, tenemos un binomio de diferencia elevado al cubo, donde el primer término es y al cuadrado y el segundo término es 2. Entonces, podemos aplicar este producto notable, que nos dice que esto va a ser igual a el primer término elevado al cubo menos 3 multiplicado por el primer término elevado al cuadrado multiplicado por el segundo término, más 3 multiplicado por el primer término por el segundo término elevado al cuadrado, menos el segundo término elevado al cubo. Aquí, como vemos, Recuerden, chicos, que esa es la diferencia cuando tengo una resta. Cuando tengo una suma, todos los signos que separan los términos son positivos. En la resta, en este caso, el primero es negativo y de ahí para adelante se van alternando. Menos, más, menos. Y si fueran más términos, seguiría igual. Menos, más, menos, más, menos, más. En la resta, no se les olvide. En la resta al cubo comenzamos con el signo menos. tenemos una potencia donde la base también es una potencia. Entonces aquí aplicamos la siguiente propiedad de la potenciación, que nos dice, si tenemos una potencia donde la base es una potencia, esto va a ser igual a la misma base elevado a la multiplicación de los exponentes. Muy bien, entonces apliquemos esta propiedad en nuestro ejercicio. Aquí tenemos y al cuadrado elevado al cubo. Esto va a ser igual a la misma base, que es y, elevado a la multiplicación de los exponentes. 2 por 3 es 6. Menos, aquí primero resolvemos esta potencia. Y como vemos, es una potencia donde la base también es una potencia. Entonces aplicamos esta misma propiedad. Entonces, y al cuadrado elevado al cuadrado va a ser igual a la misma base, que es y, elevado a la multiplicación de sus exponentes. 2 por 2, 4. Y tanto el 3 como el 2 que están multiplicando, lo bajamos igual. Más, ahora aquí, primero resolvemos la potencia. Y el 3 por y al cuadrado, lo bajamos igual. 2 al cuadrado, 4. Menos 2 elevado al cubo, 8. Ahora, y a la sexta lo bajamos igual. Menos, ahora aquí multiplicamos primero los números. 3 por 2, 6. Y todo esto multiplicado por y a la cuarta. Más 3 por 4, 12. Multiplicado por y al cuadrado. Menos 8. Excelente. Entonces, este será el resultado de este binomio elevado al cubo. No te olvides de suscribirte al canal para que puedas de este binomio elevado al cubo. Chicos, dudas. Marisabel, ¿cómo vas? Bien, Jacobo, Re bien. ¿Puedes repetir el último ejercicio, por favor? el de la resta. Sí. Ok. Este ejercicio, aquí como vemos, tenemos un binomio de diferencia elevado al cubo, donde el primer término es y al cuadrado y el segundo término es 2. Entonces, podemos aplicar este producto notable,
que nos dice que esto va a ser igual a el primer término elevado al cubo menos 3 multiplicado por el primer término elevado al cuadrado multiplicado por el segundo término, más 3 multiplicado por el primer término por el segundo término elevado al cuadrado, menos el segundo término elevado al cubo. Aquí, como vemos, tenemos... Juan David, mira que estamos haciendo lo mismo que hicimos ahorita en relación a conservar el teorema que nos dice que a menos b al cubo, es decir, que la resta de un binomio es igual al primer término al cubo menos 3 veces el primer término al cuadrado, el segundo término a la 1, más 3 veces el primer término solo, el segundo término al cuadrado, menos el segundo término al cubo. Es decir, como yo me lo aprendí, muchachos, esa es mi forma de aprendérmelo. Igual ustedes pues buscarán cada uno su estrategia de aprenderse esta forma de resolver una diferencia al cubo o una suma al cubo. Yo, ¿cómo me lo aprendí? Yo sé que los coeficientes, que entonces yo que dije, bueno, me voy a aprender los coeficientes. Los coeficientes cuando tengo un término al cubo ya sé que son 1, 3, 3 y 1. Yo sé que son 4 términos, entonces ya sé que es 1, 3, 3 y 1. Esa es mi forma de aprendérmelo. 1, 3, 3 y 1. Listo. Además sé que cuando es suma, todos los términos son positivos. Y cuando es resta, empiezo con más, menos. El primero positivo, segundo negativo, positivo, negativo. Empiezo a alternarlo. Más, menos, más, menos. Listo. Ahí ya tengo dos cosas que me aprendí. Y por último, me aprendo que el primer término empieza con el grado del binomio y termina en 0. Entonces, el grado del binomio es 3. Entonces, a la 3, a la 2, a la 1, a la 0. Y que el segundo término comienza al revés, con a la 0. Entonces, acá sería con b a la 0, b a la 1, b a la 2 y b a la 3. Así es como la forma en que uno se lo aprende de memoria, como para tenerlo claro cada vez que se encuentre uno con una diferencia o una suma de cubos. Perdón, una diferencia o una suma al cubo. Una potencia donde la base también es una potencia. Entonces aquí aplicamos la siguiente propiedad de la potenciación, que nos dice, si tenemos una potencia donde la base es una potencia, esto va a ser igual a la misma base elevado a la multiplicación de los exponentes. Eso recuerden que no es nuevo para ustedes, muchachos. Eso lo vimos mucho cuando vimos el tema de potenciación, igual cuando vimos radicación. Esa es una propiedad de la potenciación y lo aplicamos mucho en el taller que hicimos en el primer periodo. Entonces, es simplemente retomarlo para los que tengan ahí alguna duda o alguna inquietud que se le genere con el tema de las potencias. Retomar el primer periodo, lo que vivimos tanto en el texto guía como en los talleres, de cuáles son las propiedades de la potenciación para que lo recuerden los que se les olvida de pronto. Muy bien, entonces apliquemos esta propiedad en nuestro ejercicio. Aquí tenemos y al cuadrado elevado al cubo. Esto va a ser igual a la misma base, que es y, elevado a la multiplicación de los exponentes. 2 por 3 es 6. Menos, aquí primero resolvemos esta potencia. Y como vemos, es una potencia donde la base también es una potencia. Entonces aplicamos esta misma propiedad. Entonces, y al cuadrado elevado al cuadrado va a ser igual a la misma base, que es y, elevado a la multiplicación de sus exponentes. 2 por 2, 4. Y tanto el 3 como el 2 que está multiplicando, lo bajamos igual. Más, ahora aquí, primero resolvemos la potencia. Y el 3 por y al cuadrado, lo bajamos igual. 2 al cuadrado, 4. Menos 2 elevado al cubo, 8. Ahora, y a la sexta lo bajamos igual. Menos, ahora aquí,
Multiplicamos primero los números. 3 por 2, 6. Y todo esto multiplicado por y a la cuarta. Más 3 por 4, 12. Multiplicado por y al cuadrado. Menos 8. ¡Excelente! Entonces, este será el resultado de este binomio elevado al cubo. No te olvides de suscribirte al canal para que puedas disfrutar de estos videos. Regálame un like para que me des el día. Y no te olvides, yo soy el Paps, el profe más perrón de YouTube. Listo, ¿qué dudas tenemos ahí con relación a este binomio al cubo? Yo sé, muchachos, que es de práctica, o sea, yo sé que no se van a aprender estas formulitas de la noche a la mañana. Estas formulitas o estos teoremas los interiorizamos haciendo ejercicios, esa es la única forma. Por eso, muchachos, les invito a los que tienen el libro Álgebra de Baldor, hay infinidad de ejercicios en el libro Álgebra de Baldor. La práctica hace al maestro, entonces el hecho de hacer muchos ejercicios los va a ayudar, chicos, a que practiquen. Y es importante que lo hagan. Recuerden que ustedes están en octavo y para noveno lo van a necesitar, para décimo lo van a necesitar, incluso en once lo estamos viendo en este momentico. Estamos utilizando productos notables y casos de factorización al momento de resolver un límite, al momento de resolver una derivada. Entonces, es importante que desde ahora, muchachos, interioricen el tema de los productos notables y que los empiecen a resolver y a practicar para que puedan coger práctica y dominio de ellos. Listo, porque las fórmulas prácticamente es algo de memoria que te tienen que aprender. Ustedes no van a cargar toda la vida, digámoslo así, en el bolsillo con una guía de, bueno, cuando me salga este producto notable, no, pues eso no lo van a cargar. Es algo que la práctica va a hacer que toda la vida lo lleven con ustedes. Mire que son muy poquitos, apenas llevamos 4 casos. No es que es una infinidad de casos, no, son 4 casos cuando nos presentamos con algo como este. Ojo, eso no quiere decir que tenga que ser ley hacerlo como lo está planteando ahí el teorema. Recordemos que ustedes pueden multiplicar, como les digo, lo que pasa es que multiplicar implica un proceso mucho más largo y que es un proceso en el cual se pueden, digamos, de cierta manera equivocar, sobre todo cuando empiezan a agrupar signos, cuando empiezan a multiplicar signos. En cambio, aquí ya está resuelto, porque ustedes recuerden que a menos b al cubo es 3 veces a menos b por a menos b por a menos b. Entonces multiplique eso. O a más b al cubo, 3 veces a más b por a más b por a más b, ¿cierto? Pero si no te lo tengo al cubo, sino que lo tengo al cuadrado, o a la 5 o a la 6. Entonces imagínense ustedes multiplicar a más b a la 6. 6 veces a más b por 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 a más b. Imagínense cuánto terminan de multiplicar todo eso. Entonces, esta es la forma rápida de resolver. Por eso se llama producto notable. Muchachos, ¿alguna duda? Profe, estos ejercicios no habían en el taller que usted mandó, ¿cierto que no? No, todavía no, porque no habíamos terminado de ver el tema. Bueno, muchachos, listo. Luciana. Luciana, Señor, te hago una preguntita. Si yo tuviera a más b a la 4, ¿cómo crees tú que lo resolvería? cojo pues el 4 para multiplicar los dos. Pues ahí ve. ¿Ven? Sí. No, Cogerías el 4, listo. ¿Y con qué coeficiente empezarías? con el A. Ese es el TED, ese es la letra, listo. Y elevado a la que sea, A la 4. a la 4. Bueno, entonces miren, ahí, por ejemplo, entonces, para
para ese binomio elevado al cubo, ya sabemos que los coeficientes que acompañan las variables son 1, 3, 3 y 1. ¿Listo? A partir del cuarto, esos coeficientes van a empezar a variar completamente. Van a empezar a variar. De hecho, inclusive, chicos, nosotros ya sabemos cuánto nos dan esos coeficientes cuando están elevados al cuadrado. ¿Qué cuáles son? ¿A quién le pregunto? Digámosle a Marisabel. Marisabel, ¿cuáles son los coeficientes cuando es un binomio al cuadrado? Marisabel. Marisabel. Bueno, Marisabel se retiró de clase. Juan Fernando, Loaiza, ¿cuáles son? Profe, me repite la pregunta que le escuché como entrecortado, porfa. Listo. Los coeficientes ojo, los coeficientes cuando tenemos una suma o una resta al cubo son 1, 3, 3 y 1, ¿cierto? Que son los que están acompañando los términos. En una suma al cuadrado, o en este caso en una diferencia al cuadrado, una suma o una diferencia al cuadrado, esos coeficientes, ¿cuáles son? Juan Fernando. Hola. ¿Sí lo tienes claro o no lo tienes claro? No. Bueno, recuerden que ¿cuál fue el primer producto que vimos? El primer caso de producto notable. Binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿y cuáles son los coeficientes del binomio al cuadrado? 2, 1, 2. Diego, a mí me están dejando de la clase, yo no sé. Yo ¿Cómo? llego, que cada que prendo la cámara o me salgo, pues o pongo en los cuadritos, me saca de la clase. Entonces, no la prenda en este momentico, para que no la saque. No, recuerda que los coeficientes son los números que acompañan cada término. ¿Y cuáles son esos números? ¿Qué número acompaña el primer término en esa suma o resta al cuadrado? 1, 2 y 1. 1, 2 y 1. Entonces, mire que nosotros ya conocemos cuáles son los coeficientes cuando tenemos un binomio al cuadrado, que es 1, 2 y 1. Y se cumple igual que esto. Nosotros cuando vimos ese primer producto decíamos que cómo resolvíamos una suma o una resta de binomio al cuadrado, que era el primero al cuadrado más o menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Es esto mismo que estamos aplicando, solamente que en el binomio al cuadrado no lo aprendimos de otra manera, pero era lo mismo. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Así no lo aprendimos, pero los coeficientes eran 1, 2 y 1. En este caso, cuando lo tenemos a la 3, es 1, 3, 3 y 1. Y ya sabemos cómo se manejan los exponentes. Listo. ¿Qué pasa cuando es a la 4, a la 5, a la 6, a la 7? En fin, de 3 en adelante. Los coeficientes no son tan fáciles de ver, de pronto como decía Luciana ahorita, que era poner 4 en las mitades. No, aquí cambia un poquito. Y para ayudarnos con ese proceso de cómo se hace, les voy a presentar un triángulo muy famoso que para la matemática ha servido en la aplicación o la solución de muchos teoremas. En este caso, vamos a ver que tiene muchas aplicaciones, o sea, sirve para muchas cosas, pero nosotros los vamos a utilizar para los productos notables. Para hallar esos coeficientes,
cuando tenemos una suma o una resta a la 4 o a la 5 o a la 6 o a la 7 en adelante, ¿listo? Para saber cuáles son los coeficientes. Ojo, estamos hablando de los números que acompañan las variables en cada uno de los términos, ¿listo? Entonces, muchachos, les presento el triángulo de Pascal. Hoy les presento el triángulo de Pascal. Una de las herramientas mágicas de las matemáticas es el triángulo de Pascal. Además de ser muy útil, también es muy sencillo de construir. Incluso puede que le puedas sacar algún uso al triángulo de Pascal en la vida cotidiana. ¿Cómo se construye? Yo te lo enseño. Bueno, triángulo de Pascal, triángulo de Tartaglia, triángulo numérico, así lo llaman, aunque no es un triángulo geométrico, más bien es una disposición numérica en forma de triángulo, es una figura elegante, repleta de muchas características interesantes. Veamos, primero, cada línea se construye a partir de la anterior. Con excepción de los números 1, que siempre están en los extremos, cada número es igual a la suma de los dos números que tiene por encima. Vamos ahí, muchachos. Vamos por partes. Entonces, este es el famoso triángulo de Pascal, ¿cierto? Como ustedes lo ven, es un triángulo. Que el primer término, el de la cima, es un 1. A partir de ahí, se abren dos diagonales que todas las dos tienen el término 1, como ustedes lo ven. Entonces, tenemos el primer término que es 1. Luego abrimos la diagonal, 1 y 1. Y a partir de ahí, los números interiores es la suma de los dos números de arriba. Recordemos entonces, siempre las líneas exteriores son unos, ¿cierto? Y a partir de la tercera línea, la suma de los números interiores, el valor de los números interiores es la suma de los dos de arriba. Entonces, 1, 1 y 1, ¿cierto? Tenemos que afuera es 1, el final es 1 y el número que está dentro es la suma de los dos de arriba. 1 más 1, 2. Vamos para esta línea. 1, 1 y los números de adentro son la suma de los de arriba. 1 más 1, 3. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Vamos para la que sigue. El número exterior es 1, el número final es 1 y sumamos 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. Acá, por ejemplo, entonces, si miramos esto con lo que estamos haciendo, podemos de alguna manera decir, bueno, ahorita vamos a ver cómo se llama cada línea en relación a los productos notables, pero acá estamos diciendo que esta línea, por ejemplo, la estamos elevando a la potencia 0, esta segunda línea a la potencia 1, esta segunda línea a la potencia 2. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, el binomio a más b al cuadrado, que está elevado a la potencia 2, miren los coeficientes, 1, 2 y 1. Cuando tenemos aquí el coeficiente, cuando estamos aquí con la diferencia o el binomio que está elevado al cubo, la suma al cubo o la resta al cubo, ¿cuáles son los coeficientes? 1, 3, 3 y 1. Si está elevada a la 4, Luciana, entonces aquí se responde tu pregunta. Ya no son 4 términos, son 5 términos. El primero con el coeficiente 1, el segundo 4, el tercero 6, el cuarto 4 y el quinto 1. Y ya vamos a mirar de ahí en adelante cómo se comportan los demás. Las aplicaciones del famoso triángulo ya las conocían los matemáticos indios en el siglo XI, chinos y persas, pero fue el filósofo y matemático Blaise Pascal el primero en organizar muchas propiedades de manera conjunta, escribiendo el primer tratado sobre esta disposición numérica. En Italia todos lo conocen como el triángulo de Tartaglia en honor al algebrista italiano, uno de los principales matemáticos del siglo XVI y seguramente el primero en publicarlo en Europa. ¿Nos vamos con las propiedades? La primera propiedad, el triángulo de Pascal es infinito y es simétrico. El triángulo no tiene fin y es simétrico respecto al eje vertical. Entonces íbamos acá con el exponente, el binomio elevado a la 4. Acá lo tenemos cuando el exponente del binomio es 5.
Entonces ya no tenemos 5 términos, sino que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Donde el primer término está con coeficiente 1, el segundo término con 5, el tercero con 10, el cuarto con 10, el quinto con 5 y el sexto con 1. Vamos con un binomio elevado a la 6. El primero está con el coeficiente 1, el segundo con 6, 15, 20, 15, 6, 1, ¿cierto? Y serían 2, 4, 6, 7 términos y así sucesivamente. Entre más alto sea el grado del coeficiente del binomio, más términos hay que resolver, ¿cierto? Pero sin embargo, así todo sigue siendo muchísimo más fácil tener esta formulita que no ponerse a multiplicar 8 veces el mismo binomio. ¿Quién me iba a decir algo? No, era yo, pero Profe Diego, Sí. ¿será que me puedo volver a explicar? Es que me perdí. ¿De cómo armar el triángulo de Pascal? Sí, señor, si me da el favor. Pero no, espérate, es que hay dos cosas acá. Uno es, primero es si entendiste este dibujito que está ahí en la pantalla, el triángulo. Otra cosa es que me hayas entendido lo de los coeficientes, pero eso lo voy a explicar enseguida con más calma. Pero el triángulo lo entendiste o tampoco entendiste el triángulo. Exacto. Exacto, ¿qué? ¿No entendiste el triángulo? El triángulo, sí, me perdí cuando se sumaba el 1 con el 1 y daba el 2 en la mitad y de ahí me perdí. Bueno, no, miren. No sé, ¿está viendo el cursor? Sí, señor. Espere, yo lo traigo. No, digo, yo lo traigo. Acá. Listo. Entonces, estamos diciendo, el triángulo del Pascal tiene la característica de que la cúspide o la punta superior comienza con el número 1, ¿cierto? De ahí en adelante se forman unas diagonales, las cuales van a tener siempre el número 1. Estas dos diagonales, las diagonales de los extremos, siempre van a ser el número 1, ¿cierto? Entonces, si como es un triángulo, tenemos que empezar a dividir. La cima tendría un solo término. La segunda hilera tendría que tener 2. La tercera hilera tenía que tener 3. La cuarta 4. La 5 6. Y así sucesivamente para poder formar el triángulo, ¿cierto? Tiene que ser, a medida que yo vaya creciendo hacia abajo, tengo que ir aumentándole un numerito para que se me vaya formando el triángulo, porque si no, pues no se formaría un triángulo, ¿cierto? Entonces, la primera hilera tiene un término, la segunda hilera tiene 2, la tercera hilera tiene 3, la cuarta 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, la primera hilera tiene el número 1, porque estamos diciendo que arrancamos con el número 1. La segunda hilera, pues si vamos a comenzar a armar las diagonales, pues estos serían los dos extremos de las diagonales, 1 y 1. A partir de la tercera hilera, los números interiores es la suma de los dos anteriores. Es decir, si arriba tengo 1 y 1, el producto de la suma de estos dos es 2. 2. Y 1 y ya, los extremos, 1 y 1. Para esa cuarta hilera, el producto de la suma de estos dos es 3 y el resultado de la suma de estos dos es 3. 1 y 1. Para la cuarta, para la 1, 2, la quinta fila, la suma de estos dos es 4, la suma de estos dos es 6, la suma de estos dos es 4, 1 y 1. La que sigue, 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5, 1 y 1. 1 más 5, 6, 5 más 10, 15, 10 más 10, 20, 10 más 5, 15,
5 más 1, 6, 1 y 1, y así sucesivamente. Profe, gracias. Ya la cogí. Muchas gracias. Ok. Se puede leer igualmente empezando por la izquierda que por la derecha. Respecto a las potencias cuadradas, la suma de todos los valores de cualquier fila del triángulo es igual a una potencia de 2. La primera fila se denomina fila 0. De esta forma se obtienen todas las potencias de 2, que son 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16. Aquí lo que está explicando él con relación a las potencias, muchachos, es lo que yo les estaba diciendo ahorita. Cuando tenemos, por ejemplo, un binomio elevado a la 0, este sería el coeficiente 1. Cuando lo tenemos elevado a la 1, estos serían los coeficientes de los términos. Cuando lo tenemos elevado a la 2, estos serían los coeficientes. Cuando lo tenemos elevado a la 3, estos son los coeficientes. Entonces, cuando estamos viendo una suma o diferencia de suma de binomios o resta de binomios, que es elevado a la 2, a potencia 2, recuerden que el resultado era el primer término elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahorita que acabamos de ver la diferencia, la suma o la diferencia elevadas al cubo, ¿cierto? Decíamos, el primer término elevado al cubo más 3 veces el primero elevado al cuadrado, el segundo elevado a la 1, más 3 veces el primero elevado a la 1, el segundo elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Si tuviéramos una potencia a la 4, entonces diríamos el primer término elevado a la 4, más 4 veces el primero elevado a la 3, recuerde que voy disminuyendo, el segundo elevado a la 1, más 6 veces el primero elevado a la 2, el segundo elevado a la 2, más 4 veces, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pues acá no, pronto puede que no me entiendan mucho, en la escritura lo entenderemos un poquito más, pero estos son los coeficientes según el grado al que esté elevado el binomio. Estos serían los coeficientes que se utilizarían. Comenzando, ya saben, la primera línea a la 0, la segunda línea a la 1, luego a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 y así sucesivamente. ¿Hay que escribir, profe, el triángulo o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que escribir el triángulo. Hay que escribir el triángulo. A ver, lo que pasa es que si yo llego y les pregunto cuál es el resultado del binomio del producto notable 2x más 2 a la 5, ¿cómo haya los coeficientes de un binomio elevado a la 5? Te tocaría dibujar al ladito un triángulo de Pascal para poderlo sacar. Pero no tiene, pues, pero miren que el triángulo de Pascal no tiene ciencia. Ustedes ya, pues, si no lo cogieron en ese momentico, no es sino que cada uno saque una hojita al ladito y empiecen a hacerlo. Y igual, pues, como ya saben, les queda este videito ahí en el canal para que lo vuelvan y lo vean, los que todavía tienen duda de cómo sacar un triángulo de Pascal. Igual enseguida les vuelvo y les explico. ¿Listo? 2 elevado a 4, 16, etc. ¿Y qué hay respecto a la potencia de la suma entre A y B? Observa con atención y verás cómo cada fila del triángulo de Pascal Ahí lo tienen, corresponde a los muchachos. coeficientes numéricos del desarrollo de la potencia de un binomio. Miren, aquí lo tenemos, lo que estamos haciendo. A más B a la 0 sería la primera fila. A más B a la 0 sería la primera fila. A más B a la 1 sería 1 por A más B por A. 1 por A más 1 por B. A más B al cuadrado es 1 por la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más 1 por la segunda al cuadrado. A más B al cubo, pues el que acabamos de hacer, los coeficientes 1, 3, 3 y 1, y ya sabemos cómo se comportan las variables. A más B a la 4, coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1, y a medida que vamos creciendo, van creciendo los coeficientes y van creciendo la cantidad de términos. Esta propiedad es muy utilizada en matemáticas. Conociendo este triángulo numérico es difícil que te equivoques. ¿Y los números poligonales? Bueno, fueron descubiertos por los pitagóricos. Están presentes aquí absolutamente todos los que quieras tener. ¿Los encuentras? Te echo una mano.
En la diagonal pintada de color azul se encuentran los números triangulares. Los números cuadrados están un poco más escondidos. Toma esta misma diagonal y haz una pequeña operación para obtenerlos. 1 más 3, 4, 3 más 6, 9, 6 más 10, 16, 10 más 15, 25, 15 más 21, 36, etc. Como ves, cada número cuadrado se obtiene sumando dos números triangulares consecutivos. Tiene su lógica porque un cuadrado es la suma de dos triángulos. ¿Y los números pentagonales? En este caso tienes que tomar la diagonal de los números naturales. 2 más 3, 5, 3 más 4 más 5, 12, 4 más 5 más 6 más 7, 22, 5 más 6 más 7 más 8 más 9, 35, en fin. ¿Y los números hexagonales? Bueno, estos se ven a simple vista. ¿Ya los tienes? Van dando saltos. Sí, también aparecen en la diagonal que está de azul. ¿Y qué pasa con la sucesión de Fibonacci? Bueno, seguramente habrás oído hablar de ella. También la encontramos en este conjunto mágico de números. ¿Y qué pasaría si diferenciamos los números pares de los impares? Al usar diferentes colores para distinguirlos, ¿sabes lo que obtenemos? Un fractal. A ver, ¿quién me dice ahora que las matemáticas son aburridas? De hecho, obtenemos un patrón igualito al triángulo de Sierpinski. ¿No sabes lo que es? Puedes construir fácilmente este fractal a partir de un triángulo equilátero. Une los puntos medios de los lados y obtendrás 4 triángulos. Uno en el centro invertido. Después tienes que ir repitiendo el proceso en cada uno de los triángulos que se apoyan en su base. Un objeto con estas características de autosemejanza en distinta escala se denomina fractal. Podemos decir entonces que el triángulo de Pascal es un fractal, aunque bien es verdad que hay que buscarlo. El triángulo de Pascal también permite calcular probabilidades. Miren, ¿cuál es la probabilidad de sacar exactamente 2 caras tirando 4 monedas? Analicemos. Tengo 4 objetos, me voy a la fila 4, observo que tengo 16 casos posibles, que sumando los valores de esa fila, ¿no? Tengo que sacar 2 caras. Cuento hasta llegar a la casilla número 2 de esta fila. El primer 1 es la proposición 0 y obtengo el número 6. 6 partido por 16 es 0,375, 37,5%. Veamos otro. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 caras tirando 5 monedas? ¿Te sale que es igual a 31,25%? Excelente. Los números del triángulo de Pascal coinciden exactamente con los números combinatorios. Por ejemplo, si tienes 5 libros, ¿de cuántas maneras puedes elegir 3 libros para leer durante las vacaciones? Donde no importa el orden y donde no dan ganas de leer. Vas a la fila 5 y sitúate en la posición 3. Recuerda que el primer 1 es la posición 0. Esa es la respuesta, de 10 formas distintas. ¿Y las potencias de 11? También están todas. Solo tienes que ver cada fila como un único número. A partir de la quinta fila, cuando ya aparecen números de 2 cifras, necesitamos agrupar estos números para obtener la potencia de 11. Algunas actividades entretenidas con el triángulo de Pascal. Bueno, a continuación les propongo una serie de actividades recreativas para que se den cuenta de las grandes relaciones que esconde este triángulo realmente mágico. En los siguientes diagramas hay una relación entre los números azules y el número de color verde. ¿La pueden ver? La encontraron, ¿verdad? Observa que el patrón de esta relación se cumple siempre en cualquier parte del triángulo numérico. La siguiente también es fácil. ¿Puedes encontrarla? ¿Me podrían enunciar la relación? Bueno, como ven, las posibilidades que ofrece el triángulo de Pascal son infinitas. Permite resolver muchos problemas de cálculo. Te aseguro que aprenderás mucho si sigues descubriéndolas por ti mismo. Denle rienda suelta a su imaginación. Disfruten jugando con los numeritos. Las matemáticas no decepcionan. Los matemáticos decepcionamos. Chao. ¿Cómo les pareció, muchachos? Bien. Fue muy divertido el man. Lo que yo casi no entendí fue lo de la probabilidad. Bueno, no, pero en ese momentico, pues, lo que necesitamos saber del triángulo de Pascal o para lo que lo traje como referencia en este momento es para poder saber cuáles son los coeficientes que acompañan cada uno de los términos a la hora de resolver un producto notable de la forma a menos b a la n o a más b a la n, ¿cierto? Siendo n, pues, un número entero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Entonces, ahorita terminamos de ver entonces el último producto notable que nos falta y enseguida entonces nos volvemos a mirar cómo es que se construye ese triángulo de Pascal y ya empezamos a hacer ejercicios de aplicación, pues, en general, para mirar cómo nos enfocamos con ellos.
Bueno, tenemos acá entonces el último caso de potenciación, que lo llamamos trinomio al cuadrado y cuadrado de un binomio, de un polinomio. Bien, entonces, para elevar un polinomio de cualquier cantidad de términos, se suman los cuadrados de cada término individual y luego se añade el doble de la suma de los productos de cada posible par de términos. Recuerden, muchachos, ustedes, los que ya hicieron pues el taller, por ejemplo, que tenían que entregar hoy, que a veces se vuelve muy carpintero multiplicar tres binomios. Binomios, estoy hablando de expresiones de dos términos, ¿cierto? Que se vuelve un poquito carpintero largo multiplicar tres binomios. Ahora díganme ustedes multiplicando tres polinomios de más de tres términos, o cuatro, o cinco, pues eso se volvería una multiplicación un poquito larga, extensa, de mucho cuidado y de mucho margen de error, porque uno se pueden confundir. Entonces, para eso está este producto notable que nos simplifica, digamos, todo ese procedimiento a este teorema que nos dice, tenemos a más b más c al cuadrado. Tenemos tres términos, a más b más c, ¿cierto? ¿A qué es igual? Al cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero, más la suma de los posibles productos por 2. Entonces, 2 veces el primero por el segundo, más 2 veces el primero por el tercero, más 2 veces el segundo por el tercero. Esos son los posibles productos que hayan internos dentro de ese polinomio, que como son 3, entonces A multiplica al B y A multiplica al C. ¿Y cuál producto me queda posible? Que B multiplica al C. Ahí en este caso habrían 3. Vamos a mirar este, que tiene 4 términos. Entonces, el resultado es... Dime, ¿quién me iba a hablar? Santiago, ¿ibas a decir algo? Bueno, entonces en 4 términos tenemos, recordemos, primero van los cuadrados de cada uno por separado, los cuadrados de cada uno. El primero al cuadrado, que es A, el segundo al cuadrado, que es B, el tercero al cuadrado, que es C, y el cuarto al cuadrado, que es D. ¿Listo? Y luego sigue la suma de todos los posibles productos entre los términos por 2. Entonces sería 2 veces el primero por el segundo, más 2 veces el primero por el tercero, más 2 veces el primero por el cuarto, más 2 veces el segundo por el tercero, más 2 veces el segundo por el cuarto, más 2 veces el tercero por el cuarto. Ahí ya están todos los posibles productos. ¿Dudas, muchachos? Chicos, ¿dudas? Yo no pretendo que hoy, muchachos, yo no pretendo que hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ya tengan memorizado cómo se solucionan los teoremas de los productos notables. Insisto, no es tanto de memorizar como aprenderse una canción, no. Es hacer ejercicios para que tengan la práctica y el dominio de los teoremas. Esto en matemáticas muchas veces las cosas no se hacen de memoria, se hacen por lógica, se hacen razonando, se hacen practicando y cogiendo dominio y destreza, muchachos. Para que ustedes obtengan esa destreza, para que ustedes le quiten ese miedo, digámoslo así, a enfrentarse a un tipo de ecuación, tienen que hacer ejercicios, tienen que resolverlo, porque si no se ponen en la tarea de hacer ejercicios, pues siempre van a tener, digámosle, un pánico a enfrentar cualquier tipo de problema. Entonces, depende mucho de ustedes, chicos, que este tema de producto notable lo dominen perfectamente, lo dominen perfectamente.
es un buen momento para recordar. Recordar que lo más importante en la vida siempre ha estado en casa. Entonces vamos a repetir que es que ahora que en este no vale. Entonces dice, primer paso, identificar los términos. Entonces ya sabemos que el primer término es el A, el segundo es el B y el tercero es el C. ¿Cierto? Ahí tenemos el primer ejemplo. Donde el primer término es la x y es x al cuadrado, el segundo término es 3y al cuadrado, el tercer término es 4 al cuadrado. Y las posibles combinaciones que hay. Entonces, dos veces el primero por el segundo, o sea, 3 por 3y, que vamos acá, más dos veces, bueno, no, me vuelvo entonces para los que no la cogieron. Entonces, aplicando este teorema, decimos, el primer término, que en este caso sería x al cuadrado, más el segundo término, que en este caso sería 3y al cuadrado, más el tercer término, que sería 4 al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo, más dos veces el segundo término por el tercero, más dos veces el primer término por el tercero. Igual, esta forma de escribir estos factores o estos términos, pues cada uno lo maneja en el orden que quiera. Yo puedo haber colocado primero por el segundo y primero por el tercero y segundo por el tercero. O en este caso que escribieron, primero por el segundo, segundo por el tercero y primero por el tercero. O sea, ahí no hay un orden establecido. Simplemente que deben esa sumatoria son términos que son las posibles multiplicaciones que hayan entre ellos. Es esto simplemente, las posibles multiplicaciones que hayan entre ellos. Continuamos entonces a resolver las operaciones que tenemos ahí indicadas. Entonces x a la 2 es x a la 2, 3y a la 2, multiplicamos ambos términos al cuadrado, 3 al cuadrado y al cuadrado, 4 a la 2 me da 4 por 4, 16, 2xy me da 2 por 3. Ojo, recordemos lo que les he dicho, siempre lo primero los números, 2 por 3, 6, y luego las variables, en este caso x por y, xy. 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, y 2 por 4, 8x. 3 al cuadrado nos da 9, y al cuadrado nos da y a la 2. Y ya los demás términos ya lo teníamos resueltos. Tenemos acá otro ejemplo, 2a menos 3b menos 5c. Ojo, acá como tenemos signos negativos, primero escribamos toda la respuesta en términos de la suma, indicando entre paréntesis los signos. ¿Esto para qué? Para que no nos equivoquemos a la hora de multiplicar esos signos negativos, porque se nos olvida a veces multiplicarlos, escribimos un signo que no es, y al final, pues obviamente la respuesta no sería la correcta. Entonces ya sabemos que es la suma de varios términos, que el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más dos veces el segundo por el tercero, más dos veces el primero por el tercero. ¿Cierto? Todos son sumas. Pero como aquí tenemos signos negativos o términos que tienen el signo negativo, es recomendable esos términos dejarlos indicados con su signo y luego lo multiplicamos para que no se vayan a equivocar. Entonces, el primer término es el 2a, el segundo término es menos 3b, el tercer término es menos 5c. Recordemos que el signo siempre acompaña el término, ¿listo? El signo del segundo término es menos 3b y el signo del tercer término es menos 5c. Entonces tenemos el primer término al cuadrado, que sería 2a al cuadrado, más el segundo término, aquí es donde yo les digo,
manejemos el signo de más porque todos son sumas e indiquemos los términos para que luego no nos enredemos con las multiplicaciones de signos. El segundo término es b al cuadrado, el segundo término al cuadrado. ¿Cuál seguiría? El tercer término al cuadrado, ¿cierto? Que sería menos 5c. Luego, ¿qué sigue? La suma de los posibles productos entre los términos multiplicado por 2. Entonces, más 2 veces el primero, ahí tenemos 2 veces el primero por el segundo, el primer término es 2a y el segundo es menos 3b, más 2 veces el segundo por el tercero, el segundo es menos 3b, el tercero es menos 5c. ¿Cuál nos falta? 2 veces el primero, que es 2a, por el tercero, que es 5c. Y le empezamos a resolver las operaciones que tenemos. 2a al cuadrado es elevar cada uno al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado, 2 a la 2 y al cuadrado, al cuadrado. Listo, acá es lo mismo. Menos 3b al cuadrado es elevar cada uno al cuadrado. Entonces, menos 3 al cuadrado y b al cuadrado. Menos 5 al cuadrado, c al cuadrado, 2 por 2. Acá multiplicamos los números, 2 por 2, 4, 4 por 3, negativo, más por menos, menos, 12, y A por B, AB. Acá lo mismo, 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Menos por menos me da más, por más me da más. El signo sería más. Y las letras BC. Y en el último, miremos. Números. 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. Los signos. Menos por más me da menos y menos por más me da menos. Las letras A por C a C. Dos a la 2 me da 4. A la 2. Menos 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y este signo al cuadrado sería menos por menos. Menos por menos, más. B al cuadrado. Igual acá. 5 por 5, 25. Y este signo menos al cuadrado, menos por menos me da más. C al cuadrado. Y ya los otros ya los teníamos resueltos. ¿Dudas con ese ejercicio, muchachos? Ninguna. ¿Todos bien? María José. ¿Cuál? Por eso, con el que acabamos de hacer. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, yo creo que bien. Entonces vamos a ver. Vayan haciendo eso y ya les voy a preguntar. El que está en este momentico en la presentación. Como ya estamos tan voladores, vamos a hacer este. 3x a la 2 menos 7y más z al cuadrado. Entonces vamos haciéndolo, ya les voy a empezar a llamar a cada uno de una vez, llamo a lista de una vez otra vez. Mientras les llamo a lista, les voy preguntando cuál es el primer término, el segundo término, y así lo vamos construyendo entre todos. ¿Listo? Entonces comencemos. Vayan haciéndola, ya seguida les voy preguntando. 3x a la 2 menos 7y más z al cuadrado. Estamos haciendo esto.
David Saldarriaga, ¿cuánto le dio el primer término? David. Entonces David no vino a clases. Sara Rodríguez. Diego, pero eso no le va a dar páselo a todos. No, no, yo sé. No preocupes. Sara. Yo digo que a mí ahorita se me fue el internet y no dije. No, Ya pero sé. yo no todavía no te he llamado. Pero usted ahorita me preguntó algo y yo no dije porque no tenía internet. Ya tengo. Bueno, ya ahorita le digo. Sara. Profe Diego. Hola. Soy Emma. Es que como se me apagó el celular y mi cargador es de iPhone y mi mamá se lo llevó, entonces me tocó conectarme desde el celular de un primito. Ah, dale, no hay problema. Listo, profe. Gracias por entenderme. Sara, ya tienes el primer término. Sara. Sara no vino a clase hoy. Shirley Pedrosa. Profe, el chileno me escribió y me dice que no se le escuchaba nada. Pero no está tampoco conectada. Por eso ahorita se conectó y no se le escuchaba nada, entonces como que se desconectó. No, no está conectada. Juan Carlos Luján. Tampoco. Manuela Loaiza. Manuela. Sí. ¿Cuál es el primer término de ese ejercicio? No los empezaba a hacer. No, profe. Profe, yo lo puse yo. Pero si estabas pendiente de la clase. Sí. Entonces, ¿cuánto nos da ese primer término? Recuerda que es el primer término elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Tres x a la 2. Recuerda, es elevado al cuadrado. Profe, yo creo que yo sé cuál es. No, espera, dejemos a Manuel un momentico. 9x 9x a a la 2. ¿Cuánto le da x a la 2 al cuadrado? X a la 4. Ajá, 9x a la 4. 9x a la 4. Ojo con eso, ¿listo? Es el primer término. Emanuel Jiménez. Emanuel Jiménez. Silenciemos los micrófonos, por favor. Juan José Jaramillo. Señor. ¿Cuál es el segundo término? Segundo término es... ¿Cómo? Espere, profe. Ojo, Manuela, que cuando recuerda que mire que hemos sido muy reiterativos en cómo debemos indicar las potencias para que no equivocarnos. Mira que tú ahí no estabas elevando x al cuadrado. Ojo, es todo el término elevado al cuadrado, no solamente eleva al cuadrado el número, también la variable queda elevado al cuadrado. Listo, para que no se te vuelva a olvidar que mira que ahí te hubieras equivocado. Listo, profe. Menos 7 y al cuadrado.
¿Y cuánto da eso? Eh, Pero dígamelo con signo y todo, si le da negativo, si le da positivo ese término. ¿Cuánto le da el término? ¿Cómo? positivo. El término era, pues, ¿y cuánto le da entonces en general el resultado de ese término? Eh, no Profe, harías, no harías pues 7 positivo, pues 7 ya al cuadrado. ¿Y cuánto da eso? yo sé, me deja decir. No, esperemos que Juan José nos diga. Me parece muy bien, María Isabel, que vamos ahí con toda, pero dejemos a los muchachos que también. Juan José, entonces, ¿cuánto nos da? No sé, profe. ¿Cuánto te da 7y al cuadrado? Haz la operación. Aplica la propiedad de la potencia. ¿Qué es tener 7y al cuadrado? Yo la sé, profe. Profe, no es 49. Y. 49. Sí, es 49 Y a Y la al 2. Ya, 49 ah, Y a la 2. pero ¿por qué no dejan pues al compañero? Hay que Si no ayudar. decía. Ey, Jara, lo que el profe dijo, 2 veces 7, 7 por 7. Pero hay que dejarlos, pues, hay que dejar a los compañeros para que logren. Entonces, Juan José, ojo, tenemos el término es menos 7y al cuadrado, recuerda, es 7 elevado al cuadrado, me da 7 por 7, 49, pero como es menos menos por Negativo. menos, vas. ¿Quién Ay, dijo no. negativo? Emanuel, ojo, el signo menos elevado al cuadrado es 2 veces menos por menos. Menos por menos me da más. Más. Ajá, entonces, ojo, Juan José, 7 por 7, 49 y al cuadrado. Y por y a la 2. Listo. Steven. Steven. Steven está en clase. Que a veces si no tiene micrófono, entonces no sé. Steven. Señor, ¿Cuánto me da el tercer término? no, todavía no lo he terminado. No, pero solamente dígame ahí, viéndolo, ¿cuánto te da? Sí. Perdón. ¿Cuál es el tercer término de este trinomio? Steven, ¿cuál es el tercer término? No sé. Recuerda, el primer término es 3x a la 2, el que está de primeritas. El segundo término es menos 7y, el que está de segundas. El tercer término es el que está de terceras, en este caso la z. Y si yo elevo la z al cuadrado, ¿cuánto me daría entonces? Steven, si yo tengo la z y la elevo al cuadrado, ¿cuánto me queda? Vamos, Steven, profe, le puedo responder. Ah, no, dejemos a Steven. Listo, de una. Es que me acabaron de mostrar. Sí sé cómo responder, pero estoy confundido. Mira, ahí te lo escribo. Z al cuadrado, ¿me da? Z al cuadrado. Sí, iba a decir eso, sino Sí. que estaba confundido. Bueno, ojo, pues no se me confunda, pues Steven, hágale que usted es capaz. Sí, señor. David Carmona. David Carmona. David Carmona. No estuvo en clase entonces. Juan Sebastián Avendaño. Tampoco. Listo, chicos. Entonces, miren, acá les dejo cómo se resolvería completo para que terminemos pues la clase. 2 veces el primero por el segundo, 2 veces el segundo por el tercero, 2 veces el primero por el tercero. Y hacemos las respectivas multiplicaciones. Recuerden elevar todo el término al cuadrado, no solamente el número, la variable también se eleva al cuadrado.
Y esta sería entonces la respuesta. 9x a la 4 más 49y a la 2 No te olvides de suscribirte al canal para que puedas disfrutar de estos videos. Regálame un like para que me alegres el día. Y no... Listo, chicos, entonces tarea, muchachos. Les queda hacer del libro. Uy, no, profe. En el libro hay ejercicios de productos notables a partir de la página 61. Pero hay que 61. mandarlos. ¿Cómo? Hay que mandarlos. No, es para, yo luego ya el miércoles ya miramos cuál va a ser la tarea, listo. Yo lo que necesito es, muchachos, que empiecen a tener práctica de cada uno de los casos de productos notables. Necesito que practiquen. Mejor dicho, profe, usted nos manda esos puntos es para que no nos dejemos como embolatar y la cojamos mejor. Ajá, ustedes ya tienen los cinco, eso, ya iba a silenciar, los 5 teoremas de productos notables, listo. Partiendo de los 5 teoremas, entonces miren los ejercicios que están ahí en el libro y empiecen a mirar, bueno, este ejercicio, ¿con cuál teorema lo puedo aplicar? Ah, es un binomio, es un trinomio, bueno, está elevado a la 4, al cuadrado, está elevado al cubo, bueno, si son dos binomios, los primeros términos son iguales y los segundos son iguales, los primeros términos son iguales y los segundos son diferentes, porque recuerde que hay dos casos cuando son iguales ambos o cuando son los segundos diferentes, entonces ahí lo voy solucionando. Entonces, desde la página 61, recuerden que hay ejercicios para que vayan practicando y para los que les quede un poquito todavía confuso de cómo se construye el triángulo de Pascal, en la página 65, ahí nos muestran el triángulo de Pascal, perdón, y las potencias de un binomio de acuerdo al triángulo de Pascal. ¿Listo, chicos? Les deseo entonces. Listo, profe, Dios lo bendiga, que esté muy bien. También están los